Mire, vamos a trabajar hoy día. Yo estoy feliz de estar con ustedes y de saber que el Señor les está ayudando, les está bendiciendo, está trabajando en sus vidas. Eso es muy bueno. Y hay que dejarlo que siga trabajando. Pues. Así de simple. ¿Sabe qué? El camino en la vida cristiana es de constante aprendizaje hasta nuestra muerte, hermano. Y ya cuando estemos allá, la cosa va a ser peor. Más aprendizaje todavía. Claro, porque a Dios nunca lo terminaremos de conocer. Mire, el día que nosotros vamos a estar en su presencia, pero Él no se va a agotar. Nada de su realidad se va a agotar. Si nosotros llegáramos a conocerle en su totalidad, ya no sería Dios. Pero lo que va a suceder es que nos va a abrir tantas aristas y aristas de su realidad. ¿Cuánto sabemos de su amor, por ejemplo? Sí sabemos muchas cosas. Es posible que inclusive tú te puedes especializar en el tema del amor de Dios y te metes a estudiar toda la vida. Llegas allá y era nada. Él es inagotable. Y entonces, como Él es inagotable, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, aun cuando el Señor active en ti dones, unciones, sigue aprendiendo. Nunca pares de aprender. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Qué bueno. Y yo feliz de la vida porque, mire, cuando uno enseña también aprende, por si acaso. Y por más, mira, el tema que hoy día voy a conversar con usted, voy a tratar con usted, lo he dado tantas veces, pero sabe que cada vez Dios me abre una nueva dimensión de entendimiento en torno a esto. Me pidió el apóstol Carlitos que habláramos sobre guerra espiritual. El tema de guerra espiritual es tan amplio, en verdad. Amplísimo, no se termina. Y yo podría decirle muchas razones por las cuales no se termina, pero una de las cosas es que estamos frente a un enemigo casi invisible. Y entonces la pregunta es cómo se vistió hoy, qué está haciendo hoy, qué está tramando hoy. Y hoy día aparentemente todo está más abierto. Mi esposa está rastreando, por ejemplo, con un equipo, todo lo que es el trabajo en la masonería abiertamente hoy ya. Y ¿sabe qué? Yo le estaba comentando el otro día a un grupo de estudiantes en la facultad, en la iglesia. Le decía que todo apunta, estamos hablando del chip, porque me decían algunos de ellos, un chico me dijo, ¿sabe qué? Ahora la nueva moda es que habían legislado en no sé qué países, 2 países en Europa, de que por causa de tanta clonación de tarjeta y tanto problema en ese caso, ahora ponen un chip en la mano y ahora ya no te van a secuestrar, te cortan la mano nomás y punto, ¿no? Eso está terrible, porque ¿a qué cosa se va a llegar? Pero ahí surgió la conversación de cómo estos están, ya los chips están, ya la tecnología está, van a comenzar a ponerle a la gente, sobre pretexto de salud, sobre pretexto de el asunto económico, chips con los cuales puedan controlar movimientos, emociones, sentimientos y todo. Estaban viendo cómo aún en los alimentos, el glucomato y una serie de cosas hacen que la gente viva tan tranquila y tan pasiva que le pueden pasar un camión encima y ellos se dejan atropellar. ¿Y a qué apunta todo eso? A manipular y a controlar al hombre. Curiosamente, creo que todos en algún momento nos damos un gustito de ir a comer comida chatarra. Yo no puedo negar que me gusta el Kentucky. No puedo negarlo. Lo que sí es que no le echo ni mayonesa ni ketchup. Y en el ketchup, por ejemplo, en la forma como lo preparan, está la misma cosa. Y todo lo que es a nivel industrial, ketchup de marca, tiene ese asunto. Así que prepare el ketchup en casa. Así les hagan mermelada. Pero rastree ese asunto, ¿no? O sea, está tan abierta la cosa.
En estos días nosotros estamos por celebrar hace 13 años atrás comenzamos a celebrar la vida. Es decir, cuando la gente está en plena fiesta de Halloween, nosotros salíamos en course por la zona. Y gracias a Dios que eso se ha vuelto global, ¿no? O sea, todo el mundo está en eso de ir en contra del Halloween. Al comienzo, me acuerdo que salimos unos 4 gatos y un montón de niños. Y fue impresionante lo que Dios hizo por la boca de esos niños. Porque gritaban como si parecía estadio, hermano, con 100 niños. Yo no sé de dónde surgió tanta bulla. Yo creo que Dios amplificó todo. Pero estamos hoy día frente, ya no a una guerra oculta, la cosa está abierta. Abierta. Y yo recuerdo en una ocasión, estuve en Chile. Y fui justamente al centro de Chile, o sea, longitudinal, porque hay un lugar que se llama Rengo, donde está el centro de Chile, longitudinalmente hablando. Pero en ese lugar pasa una cosa que es interesante, que ahí comienzan todos los presidentes sus campañas cuando quieren ascender al poder. Pero ahí está el local, o si se quiere, sí, no sé cómo decirlo mejor, el centro, el local principal de la masonería. Y ¿sabe qué? Cuando llegamos en esta ocasión, esta pastora había estado avisando a varios pastores que íbamos por allá. Y sucedió algo fuera de lo común. 3 días, 4 días antes de llegar, ellos salieron como nunca, todos identificados. Vinieron masones de toda la región, de todo Chile. Y ¿sabe qué? La primera vez que marchaban por esa ciudad abiertamente. Ese día murieron 6 niños ahogados. Eso ya no es coincidencia, ¿no es cierto? Todos ahogados en piscina. Y hoy día se están mostrando. Entonces a veces nosotros estamos pensando que la batalla es con el vecino, que nos deja la basura afuera. Sí, también, tiene sus bichos, tiene sus demonios. Yo le llamo chukis, ¿no? Pero la cosa es mucho más grande, más amplia. Entonces quiero que vayamos por eso mismo a un pasaje que nos pueda servir de entrada, de inspiración para hablar del tema. En Efesios capítulo 6, dice esta escritura de esta manera, capítulo 6, la epístola de Pablo a los Efesios. ¿Lo tiene? ¿O no lo tiene? Sí lo tiene. Qué bueno que lo tenga. Vamos, entonces, 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis resistir todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es un pasaje bastante conocido, quizás usted ha meditado muchas veces en esto,
yo no voy a hacerle la introducción larga, quiero dejarle principios muy importantes. Entonces, Pablo está escribiendo en medio de una situación bastante difícil, él está en la prisión, está tratando de fortalecer a la iglesia que para mí es la más madura de todas las iglesias que él fundó en el primer siglo. Recuerde que esa iglesia en Éfeso tuvo como fundador y pastor a Pablo, después su otro pastor fue el apóstol Juan, luego viene ya Timoteo. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino a estos hermanos, porque la doctrina, para mí la cristología más fuerte que puede encontrar uno en el Nuevo Testamento, está justamente en la epístola de Pablo a los Efesios. Sin embargo, cuando él está hablando, le habla de todo lo que es posible para nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Y lo otro de lo que le habla casi ocupa casi un capítulo en este tema de lo que nosotros llamamos guerra espiritual. Que normalmente algunos dicen, bueno, no hay guerra, hay lucha. Y siempre se está en ese problema de si se pelea o no se pelea, si se guerrea o no se guerrea. Pero lo que es interesante es que Pablo es muy consciente de cómo el diablo está organizado y cómo el diablo va a atacar a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con si está vencido o no está vencido. Vencido está, Cristo lo venció. El asunto es que debemos tener en cuenta lo siguiente. El diablo está agonizando hace 2000 años. Todavía no se muere. Herido de muerte está. Que se va a morir, se va a morir. Que está vencido, está vencido. Algunos tomando Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que ya no debe haber guerra porque el texto dice que él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, si el diablo está destruido, ¿ya con quién se pelea? Y si ustedes se dan cuenta, el texto sí habla de esa realidad de que Jesús se encarna y que le arruina para siempre la obra al diablo. Ya no hay condenación, por eso dice Pablo también, para los que están en Cristo Jesús, pero es para los que están en Cristo Jesús. Pero sin embargo, el diablo todavía está vivito. Ahora, no es que nosotros vamos a ocuparnos mucho del enemigo, pero tampoco debemos ignorar sus maquinaciones, sus trampas, sus movimientos. Entonces, algunos se han ido al otro extremo al hablar de guerra espiritual, al punto de que se cae el lapicero, diablo. Se ve el espejo, está despeinado, diablo. Y entonces no es tanto como eso, ¿no es cierto? Sin embargo, debemos ser conscientes de lo siguiente. Siempre, ya desde el comienzo, y siempre se nos dice, por ejemplo en el libro de Génesis, que habría enemistad entre la simiente de Dios, en la simiente de la mujer y la simiente ¿de quién? De la serpiente. Y esa es una realidad, o sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una situación por la cual habría pugna, habría dificultad. Acuérdense que el enemigo, el diablo, de él podemos hablar en otro momento, se rebeló, y cuando se rebela contra Dios, según lo que dice la Escritura, él se trae consigo, o sea, se lleva de la presencia de Dios a la tercera parte de la creación angélica. Tampoco es un tonto. Yo estaba rastreando algunas cosas interesantes en Ezequiel y en Isaías y en Apocalipsis sobre lo que es su realidad. ¿Y sabe lo que dice? Que el Señor lo había coronado y lo había vestido con una dignidad tal que ya yo entiendo más o menos a la luz de lo que dice la Escritura que el bandido se la creyó, pues se creyó mejor que Dios. Porque cuando habla la Biblia sobre las dignidades que Dios le pone, habla de piedras. Y dice que las 6 de las piedras que tenía en su vestidura son piedras que son el fundamento de la ciudad de Dios. Es decir, piedras de las que está adornada la ciudad de Dios. Y entonces, mire,
es curioso porque tiene otras 3 piedras que no son parte de esas piedras que se constituyen en fundamento, en adorno, por decir así, de la ciudad de Dios, que tiene que ver más que nada con las dignidades que Dios tiene. Entonces tenía 9 piedras. Y ahí, y el Señor le dice que con toda su dignidad, él que caminaba sobre carbones encendidos, ahora va a arder en carbones encendidos. Ahora, mire eso. La Escritura nos va a mostrar que hay pugna de todas maneras. Por eso Pablo va a decir en este capítulo que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Pero ¿cuál es la razón? Dice el verso 11, una es que podamos resistir o estar firmes, contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué debemos vestirnos? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo le voy a hablar ahora sobre esa armadura. Porque una de las primeras cosas, mire, no hay tiempo para hablarle de toda la temática. Nosotros hemos hecho hasta aquí 11 seminarios sobre liberación. Del 3º al 11º hemos tratado mínimo, no menos de 35 temas por seminario. Ponga que sea 30. Estamos hablando de casi 300 temas y no acabamos. Entonces lo que voy a darle es lo principal, es decir, cómo vestirse y después cómo estar firmes, cómo poder resistir, cómo poder atacar inclusive. Hoy día vamos a ver con este asunto de cómo vestirnos. Lo primero entonces tiene que ver con estar firmes. ¿Por qué es que debemos estar firmes? Pablo está visualizando una pelea, una lucha, una batalla. Ahorita le hablo de eso. Y la idea es que tú te imaginas, lo que pasaba con los futbolistas antiguos. Muchos futbolistas antiguos no tenían disciplina. Algunos entonces se amanecían. Yo conocí, por ejemplo, algunos futbolistas que paraban en mi barrio, porque ahí había un futbolista que era arquero en ese tiempo de la Alianza Lima, y todos bajaban allá, bajaba Cueto, Sotil, Palacios, todos los mejores jugadores en ese tiempo. El que más se cuidaba era Cueto, pero los otros se amanecían tomando, y después descansaban un poco y al siguiente día a jugar. ¿Y sabe qué? Después estaban... Y si nosotros tenemos un problema con nuestros atletas, nuestros deportistas, es que no tienen disciplina y no se cuidan. Pablo lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos mantenernos en una disciplina sana, tanto en relación a nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios, pero también en lo que respecta al uso inclusive del uniforme correcto para enfrentar una batalla. Y todos los elementos estos que va a mencionar luego le van a dar firmeza al soldado para que el enemigo no lo pueda derribar. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Y entonces dice luego en el verso 12 que nosotros debemos ponernos la armadura porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora mire, dice que hay una lucha y no dice que la cosa va a estar tranquila. Una de las principales cosas que el enemigo hace es hacer que la gente piense que no es importante, que no existe o que lo minimice. Y cuando nosotros entonces vivimos en ese plano, desde esa lógica, ¿sabe lo que va a pasar? Casi vivimos sin ser conscientes del mundo espiritual. Ahora, usted tiene la bendición de estar en una iglesia profética. Y en una iglesia profética, de hecho, que va a haber manifestaciones. ¿Y sabe por qué? Porque así como Dios le capacita para poder conocer sus propósitos y ayudar a la gente a conocer sus propósitos desde lo profético tiene que ver con guerra también.
Porque ¿sabe por qué? Uno, que el profeta tiene que velar por la santidad del pueblo, pero dos, tiene que velar por los propósitos de Dios. Y es el profeta el que le abre los ojos y es el profeta el que Dios le revela las cosas, inclusive de los obstáculos que el diablo va a poner en el camino con tal de que la iglesia no avance. Y ahí ya comienza la pugna, porque ¿sabes qué? Te vas a convertir en alguien odioso para el diablo. Imagínate, yo creo que va a llegar esos momentos en que tú vas a estar orando lo mejor y de pronto, ahora estás preparado para escuchar esto. El Espíritu Santo va a tomarte y te va a llevar en espíritu a pelear. Yo muchas veces he sido llevado a casa de satanistas y diferentes lugares a pelear y a arruinar la obra que están haciendo. Pero otras veces simplemente te va a hacer escuchar lo que el diablo propone. Y cuando le dice, ¿sabe qué? Vamos a enviar a la iglesia del Jacobo pesadez para que la gente se duerma y la gente, ¿sabe qué? No entre para nada a esos niveles espirituales que el Altísimo ha preparado para ellos. Porque así le llaman, el Altísimo. Y luego decir, ¿sabe qué? A la iglesia que sea, a ese envíen tentaciones, mujeres, al otro pobreza, ataquen. Y la gente está ahorcada pues con la situación económica y no crece. Más se preocupan por las cosas del mundo y las necesidades que por las cosas de Dios. Y no les extrañe que usted va a comenzar a escuchar eso. O que el mismo Señor se te va a aparecer ahí en una visión y te va a decir, ven, vamos. Y te va a llevar a la mesa de conversaciones del diablo. ¿Y sabe qué? Vas a escuchar todo, te va a hacer escuchar todo. Al comienzo no tengas miedo porque Él te va a cubrir. No te van a tocar ni te van a ver. Y te va a decir, asperja sangre, di tal cosa. Y vas a escuchar cuando dice, se han metido. Pero no podemos verlo. El Altísimo los protege. Entonces ya tú eres no sé qué es espionaje, ¿qué? Vas a aparecer el superagente 86. ¡Santo Dios! ¿Ah? Parece juego, pero es así. Porque, mira, si la profecía te lleva a mirar, a ver, a escuchar cosas que tú antes no escuchabas, dime, ¿acaso solamente estamos hablando del plano, entrar un poquito a la eternidad para ver algo de la vida del hermano y después me salgo? No, Dios te va a mostrar todo el mundo espiritual. Pablo está viendo el mundo espiritual. Y dice que nuestra lucha no es contra sangre y tampoco es contra carne. La palabra lucha que él emplea ahí es una palabra que sí implica el ejercicio de la fuerza para ejercer control sobre el enemigo. ¿Me entiendes eso? ¿Qué implica? El ejercicio de la fuerza para ejercer control contra el enemigo. La idea de esa palabra, la palabra palé, que es una palabra usada desde Homero hasta mucho tiempo después, tiene esta connotación, es decir, trae la imagen de la lucha entre dos hasta que uno arroja al otro en tierra y lo mantiene caído. No dice, la idea de la palabra no es que tú lo tiras y se vuelve a parar, sino que lo mantienes caído. Entonces, ¿eso qué implica? Que le digas, diablo, no me molestes, diablo, no creo en ti, diablo, ¿sabes qué? ¿Estás vencido? Eso implica que va a haber muchas escaramuzas, eso implica que va a haber batallas, eso implica que va a haber guerra. El diablo no va a estar tranquilo, por si acaso. Aquí quiero decirte algo, permíteme hacer un paréntesis. De una u otra manera vas a tener que entrar a ese ámbito si estás en lo profético. Yo, verdad, bendigo al Señor por la vida de mi consiervo, por una razón. Él sabe que está preocupado por la iglesia. Yo, con tantas cosas que tengo en la cabeza, ya estaba terminando lo profético y ya estaba enfilándome para ir a Chile. Ya no estaba pensando en hacer ninguna otra parte. Y él me dijo, no nos puedes dejar así. Guerra espiritual. ¿Y sabes qué? Me alegra, porque está pensando correcto.
está visualizando bien la cosa. Porque imagínense, ustedes comienzan a ver, ay, el diablo está haciendo esto, y comienzan a pelear sin saber cómo, y no, sí, está duro. Por eso quiero decirte esto. Tú ahora no le perteneces a Jesús. Pero si tú te metes a guerra espiritual, primero, por haber venido a los pies de Jesús, Él te considera un traidor. Segundo, Él siempre va a pensar que tú eres su casa. Por eso dice la Escritura que cuando un espíritu sale de una persona, viene con 7 peores porque piensa que es su casa. Ha visto tanto tiempo en nosotros, ¿no? A menos que haya nacido con alas. Pero todos los que hemos venido a los pies de Jesús ya, después de cierta edad, ya tenían problemas de bichos. ¿Ok? Ahora, Él considera la casa suya. Pero mire esto. El diablo es el ser más paciente del universo, hermano. Cuando se trata de aguardar por tu vida. Acuérdate, tú eres traidor, eres un traidor para él, te fuiste de su lado, luego te fuiste al lado de su enemigo. Hasta ahí la cosa pasa. Pero cuando tú vas a entrar a batallar contra él, ya tú eres un ser peligroso. Y entonces no te va a tener paciencia. Él te va a tener paciencia. ¿Sabes qué? Va a estar así, mira. Mirando todos tus movimientos. Esperando que caigas en una. Para hacerte leña. Por eso es que tenemos que hablar de armadura. Realmente no hay una armadura, hay 3. Yo diría hasta una 4. Pero ¿sabes qué? Él va a estar esperando que tú decaigas para atacarte. Porque la única forma que tiene para tomar nuevamente derechos legales en tu vida es cuando tú caes. Y si permaneces caído mucho tiempo, entonces es ahí donde te destroza, ¿no? Vieron lo que le pasó al policía, ¿verdad? Lo agarró la turba y mientras él estaba en el caballo se sentía seguro, se cayó y qué. Sí, es terrible. Entonces, cuando tú te conviertes, y ya en la segunda parte, en un peligro para él te la va a tener jurada. Entonces te quiero decir esta frase que te debe ayudar. Si tú te quieres meter, yo creo que estás casi obligado a meterte. Porque estás en una iglesia profética. Tú te quieres meter a guerra espiritual y te quieres meter a este ámbito, compra pasaje de ida nomás. ¿Se entiende? No puedes darte el lujo de regresar porque te está esperando. No hay que tenerle temor. Nosotros si por alguna razón tenemos un tropiezo, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿sabes qué? No podemos volvernos para nada a una vida ligera, superficial o mundana. Porque si no, en vez de ser los que lo vamos a tener de parte de Dios en el suelo, Él nos va a tener en el suelo. Y Dios no nos llamó a derrota, nos llamó a victoria. Pero lo que sí es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra vida. Muy cuidadosos en todo, por lo que más quiera. ¿Sabe qué? Usted está entrando en una etapa muy preciosa. De hecho que van a haber escaramuzas. No tema, acuérdese de esta cosa también. El diablo tiene una táctica muy conocida. Grábese eso en su espíritu, en su mente, apúntelo, estúdielo, vuelva cada vez que sea necesario a esto. El arma más importante de Dios es el amor. El arma más importante del diablo no es el odio,
¿Sabe qué cosa es? El temor. Todo lo que el diablo opera lo hace a través del temor. Por eso en los dibujos animados para los niños, en las películas para los adultos, lo que más explota Hollywood y más explota todo ese medio que está ligado a la masonería, la brujería, al ocultismo, es el temor. Películas de terror. Porque van imprimiendo en nosotros sensaciones de impotencia y sensaciones de pánico. Que no son fáciles de superar, porque eso está en el inconsciente. Pero mire cómo es Dios de bueno, de maravilloso, súper inteligente mi Padre. Dejó una escritura y Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme lleva castigo. Así que cuando tú estés en una batalla, y mira, sí, escúchame esto, te lo voy a decir. Todo asunto que, así como la profecía al comienzo nos ha causado cierta sensación, será, no será, y si me equivoco. Cuando uno va a batallar en el mundo espiritual, la sensación es mayor. Es una sensación así media rara, como que estás cayendo en el vacío, ¿sí? Y sin paracaídas, caída libre. Pero no temas, nunca se asome a ti el temor. Recuerda que nada te puede separar del amor de Dios, y aunque el diablo procure matarte, no te puede separar del amor de Dios. Entonces no temas. Y ¿sabes qué? Me llama la atención mucho uno de los salmos. David habla de que cuando él teme, él invoca el amor de Dios. Y escúchame, David está 1000 años antes de Cristo. No tiene la gracia que nosotros tenemos de la escritura completa, pero ese bandido, el Señor le dio revelación, y ¿sabe qué hace? Le dice al Señor que su amor caiga como si fuera río sobre él. Se baña en amor el bandido. Se siente amado por Dios, entonces ¿sabe qué? Lo tienen así, entre la espada y la pared. Y él está diciendo, tu gloria llena toda la tierra. No teme nada, hermano. Porque sabe que Dios está al control de todas las cosas. Pero imagínate, estás en la casa, estás lavando los platos, ya todos se acostaron y te mueven la silla. ¡Santo Dios! Entonces, ¡santo Dios! Ya te pasó seguro. No temas. Por un lado, el diablo es un ser más o menos inteligente. Tiene vida, tiene movimiento, lo que no tiene es un cuerpo que tú puedas verlo, si no estuvieras viéndolo todo el tiempo, pero espiritualmente sí se puede ver. Y sus manifestaciones son serias, son reales. Pero si tú tienes temor, ya perdiste ya. Pues si ni bien te mueven la silla, tú vas a estar ya fuiste, ¿no? Como dicen los chicos, ya fuiste. No te dé la chiripiolca, por si acaso, ¿eh? Para nada, ¿sabe qué? Y él está vencido. Lo que nosotros necesitamos saber es dónde estamos parados, qué es lo que hizo Cristo, hasta dónde llega la autoridad que tenemos, qué nivel de autoridad podemos ejercer y cómo debemos defender y cómo debemos inclusive ir en pos de lo que pertenece a nuestro Padre. En eso pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Pero después, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángel, ni demonio, si quieres, ni principado, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, veamos lo que Pablo está diciendo. Dice que tenemos una lucha. No es contra personas, no es contra sangre ni carne.
Dice que el problema mayor se origina por una razón. Porque hay principados, gobernadores, potestades, jueces de maldad, operando en las regiones celestes. Acá quiero que puedas entender esto. La vida en una ciudad, la vida en una casa, la vida en una nación, la vida de los seres humanos, o está regida por Dios, o está regida por el diablo. ¿Estamos en eso? Tú sabes, por ejemplo, solo para añadirle un dato que te pueda ayudar a interesarte en esto sin morbo, ¿no? Sin el deseo de meterte y después incontroladamente te metes y si no tienes el entendimiento de la cosa también te dan, ¿no? Te peina, ¿eh? ¿Ya? Mira esto. ¿Sabías tú que en 5 congresos masónicos celebrados entre 1799, 1780, siglo XIX, ¿no es cierto? Hasta el siglo, 1700, 1800, 1700 a 1800, 1800, 1900, ¿ok? En 5 congresos que se llevaron a cabo, los masones delinearon la vida. No estamos hablando de la época 1821, ¿no? De 800, 900, ¿no? Sí, no, 800, 900. Y 900, 2000. 5 congresos masónicos y ellos delinearon la vida de todos los pueblos de América Latina. Usted sabe, por ejemplo, que San Martín viene de la Argentina, ¿por dónde? Por los Andes. ¿Y qué vino haciendo por los Andes? Usted sabe que en la historia, por ejemplo, de Argentina, Chile, Perú y de muchos otros países, todos los libertadores eran masones. ¿Sabes? Y los presidentes luego ellos los ponen. Pero ¿sabe qué? Ellos vinieron haciendo una serie de contrataciones. Contrataciones se llaman cuando hay invocación y cuando hay ritos y cuando hay ofrendas que se hacen para invocar santos o demonios, como quieras, es lo mismo según Deuteronomio, para que gobiernen sobre una nación. Mira, y ahí a su vez delinearon la vida económica, política, social del país. En 5 congresos, ellos hablaron de los niveles de pobreza, los niveles de dominación y todas las cosas que debieran, cómo debieran vivir los pueblos. Los niveles de conflicto y de la manera como inclusive enfrentar uno a otro para que la gente estuviera bajo el dominio del enemigo. Usted sabe, por ejemplo, yo recuerdo en 1992, hace 20 años, fui a un congreso a Ecuador, un congreso grande de evangelización. Y en uno de los talleres que ofrecían, yo estaba interesado un poco en la ecología y la Biblia, entramos y les hablaba de cómo el país, cómo el mundo y estaba en una situación un poco complicada, de peligro, ya se veía venir todos los problemas que están ocurriendo, que se están descongelando ¿no es cierto? O sea, el calentamiento global no se llamaba así en ese tiempo. Se avisoraba que iba a haber un problema y que iba a haber, ¿cómo se llama esto? Deshielo, por decirlo así, ¿no? No se hablaba en términos de calentamiento global tan ampliamente como ahora. La cosa es que una de las cosas que nos dijeron ahí muy claramente es esta. Se estaban preocupados y mira que eran organismos cristianos y nos decían, mire, los organismos internacionales dicen que el mundo en su estado actual solo puede sostener a 700 millones de habitantes. Todos los demás están de sobra. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué significa eso? Que ellos tienen muy bien visualizado todo el asunto.
Y saben hacia dónde apuntan las cosas, ¿no? Saben qué hacer inclusive con la gente. Nosotros a veces estamos ajenos, estamos, ¿verdad? Mira, no es malo lo que voy a decir. Soñamos con el cielo, yo sueño con el cielo, pero también tengo que estar mirando qué pasa aquí en la tierra. Mientras me toque estar vivo, yo tengo que marcarle la raya al diablo. De aquí no pasas. Pablo estaba en una cosa como esa. Nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne. Él está consciente de que hay dominio sobre las naciones. Usted recuerda, por ejemplo, en los pueblos antiguos, de la antigüedad, para decirlo mejor, había un momento que los grandes se sentaban a deliberar sobre si habría guerra, no había guerra y una serie de cosas. Y esos consejos, pero eso no lo hacían, ¿sabes qué? En el palacio de gobierno. Se iban a las puertas de las ciudades. Y en las puertas de las ciudades hacían las contrataciones. Ahí decidían todas las cosas. ¿Y sabes qué? Iban los principales, los de más poder y los que tenían poder religioso. Entre comillas religioso, ¿no? Porque a la larga era satanismo también. O demonios. Entonces, la vida en una ciudad, aunque nosotros no lo veamos así, ¿por qué, por ejemplo? No sé si usted se da cuenta. Usted ha ido por el centro de Lima. ¿De noche? Ok. Día de complicados, viernes, sábado y domingo. Si usted se va por Plaza San Martín y toda esa zona, ¿qué encuentra? Un montón de gente. ¿Sí? Linda esta chica. ¿Alguien tiene un peine grande por ahí? ¿Qué se encuentra? Ya, mire, ¿sabe qué? Ahorita hay procesión, por si acaso. Cuando hay idolatría en un lugar, en una ciudad, en una región, en un país, en un distrito, etcétera, etcétera, eso viene de la mano con promiscuidad, viene de la mano con todo problema en el orden sexual y la borrachera y ¿sabe qué? Ahí se da el problema de incesto, o sea, una serie de problemas. Y no todas las zonas son aquí. Son así. En el centro usted va a encontrar mucha prostitución, por ejemplo. Mucho homosexualismo. Ya abiertamente, ahora ya no es como antes. Yo le pregunto una cosa, ¿cuál es el pecado más visible? Por ejemplo, aquí, este es Jesús María, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pecado más visible? Idolatría. Pero, ¿cómo se manifiesta? O sea, la idolatría está ahí. ¿Qué es lo que más se ve? Olvidemos la idolatría, que es supuestamente el pecado santo. Porque la gente va a buscar al santo, a lo que fuere, ¿no? Y para tranquilizarse, hallar paz, para ser mejor, para pedirle favores. Pero se olvida de Dios, de Dios verdadero. Pero, ¿cómo se manifiesta luego? ¿En qué pecado se manifiesta luego? Ese pecado mayor. ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo ha notado? ¿Pero en qué tipo? Pues, ¿no? ¿Adulterio? ¿Ustedes creen que aquí en Jesús María, por ejemplo, hay muchos índices de adulterio? ¿Eso sería? ¿Mucho índice de drogadicción? ¿Me entienden? ¿No es cierto? Por ejemplo, si usted va para el lado de San Miguel, ¿qué sería? Ya. Mire, hay zonas, por ejemplo, que hay unos cordones y que le llaman cordones de pobreza. Y a la vez hay robo. ¿No es cierto? O sea, en cada lugar usted va a encontrar algo diferente, derivado de un problema mayor. Y lo que gobierna, generalmente son demonios, ¿no? Mejor dicho, siempre son demonios. Pero puede ser, bien, por un asunto de brujería. Usted en el norte, si usted ha ido al norte, Chiclayo, toda esa zona, ahí, por ejemplo, ya pues el adulterio, la borrachera, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo principal? Ahí no es hay idolatría, pero hay un nivel mayor que la idolatría que está imperando ahí de demonios, que la brujería. Entonces, no todo lugar es igual. ¿No? Yo no voy a guerrear en Piura como guerrero en Lima. Además, no todo lugar tiene el mismo guardián, el mismo demonio, el mismo principado porque eso, principado no hay muchos, por si acaso. Yo le estoy dando datos así rápidos, pero muy precisos a la vez. Principados no hay más que 10. Y a veces la gente piensa que hay principado de silla, principado de computadora. Los principados son pocos. Y gobiernan el mundo, gobiernan regiones del mundo. Y sobre esas regiones del mundo, entonces, diseñan o presionan sobre los hombres y entran a los hombres para que se manifieste cierto estilo de vida. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Nuestra lucha es contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad. ¿Por qué? Por ejemplo, en países del primer mundo no hay pobreza. Tampoco hay niveles muy fuertes de idolatría. Aunque hay una forma de idolatría diferente, que es muy actual, egolatría. Pero, por ejemplo, ya en muchos países se ha legislado, y no hay problemas que haya matrimonios homosexuales. No hay problema, se acaba de legislar, creo que es en Uruguay, que el aborto es normal, si quiere. Y ellos tienen mucha influencia europea. Acá todo eso no entra, gracias a Dios. Mire lo que voy a decir, parece una locura. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica no estuviera tutelando la ética en este país? Con todos sus males y por la idolatría. La Iglesia Evangélica no tiene todavía el peso como para decir no queremos aborto, no queremos matrimonios homosexuales. Y como de alguna manera, esto que utilizan muy bien las religiones, sobre todo la que he mencionado, para manejar al pueblo, ese poder que tienen, lo están utilizando también en un país que ellos mantienen como un país conservador. Le permiten la idolatría, hay tantos cristos, tantas vírgenes, pero a la vez permiten mantener cierto nivel moral. Ahora, no convendría que aquí haya, para ellos, ¿no? Hay idolatría, haya homosexualismo, haya tantos abortos, porque ¿sabe qué? Ellos que mantienen el nivel idolátrico muy alto, quedarían por los suelos. Si es que no pueden gobernar en ese sentido. Todo llegaría a desencadenarse para mal, ¿no? La sociedad a tantos niveles de mal en la sociedad que sería incontrolable. Mire lo que está pasando ahorita con saqueos por aquí, saqueos por allá, y a la policía quedó casi nula. Le perdieron totalmente el respeto a la policía. Eso es caos. Un país que estaba subiendo, en estos días comienza a remecerse. Ahora, creo que yo te mencioné que este es un tiempo en que los brujos y hechiceros están ayunando para hacer caer muchos ministros, pero a la vez para que el mal se manifieste a niveles de pobreza, a niveles muy serios, de modo que los busquen a ellos también. El diablo sabe cómo gobernar, por si acaso. Entonces, hay un diseño de la ciudad que, por cierto, cuando la diseñaron no te consultaron ni a ti ni a mí. Muchos de ustedes no habían nacido cuando diseñaron esto. Ahorita mismo, si tú buscas un terreno en Lima, no existe. Llegamos tarde. Aún los limeños llegamos tarde. Pero entonces tenemos que entender que el diablo no vive a la ligera. El diablo está diseñando cosas. Porque así como él se trajo la tercera parte de la creación angélica
la sacó de la presencia de Dios y la trajo con él. También le quiso destruir al hombre, ¿no? El diablo se dedica a hurtar, a matar y destruir. Y mira qué cantidad de gente se va a ir con él. Si no predicamos, dos si no hacemos guerra. Porque si no hay guerra, tampoco va a haber niveles de libertad para la evangelización. Entonces, déjenme definirles por lo menos a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de principado. La palabra principado significa dominio, gobierno. Son seres supramundanos que ejercen gobierno. Es como decir, son generales que supervisan regiones, continentes en el mundo, naciones enteras. Y se ha preguntado usted por qué en los países más grandes, casi todos los países más grandes, y en Chile hay mucho de esto, a excepción de este presidente que está ahora en el poder. Pero casi todos los presidentes en el Perú, en Chile, todos han sido masones. ¿A qué responden? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que se está buscando en este tiempo? Y ya bueno, de los 60 y un poco antes se anunciaba de un nuevo orden mundial. Un orden en que unos cuantos tendrían el dominio de todas las cosas. Ahora, los hombres simplemente terminan siendo títeres de los intereses del diablo. Regiones enteras están controladas, hermano. ¿Alguno de ustedes ha viajado a Europa? ¿Sí? ¿Sabes algo de Holanda, de Ámsterdam? Terrible, ¿no? Se dice, por ejemplo, que yo no he ido, me contaban amigos que han ido para allá. Y eso fue cuando hubo un seminario, un congreso, el primer congreso que organizó Billy Graham, de evangelistas en Ámsterdam. Sé que un día salieron a pasear y me contaron algunos amigos peruanos que se regresaron corriendo a llorar al hotel. Dice que los llevaron por los barrios, por así como decía Girón de la Unión. ¿Y qué veías en las vitrinas? Gente teniendo relaciones. Sí, todo al aire libre. Y también encontrabas a un extremo niños y a otro extremo ancianos. Como si nada, o sea, ofreciendo desde heterosexuales y homosexuales. De todo los tipos, o sea, abiertamente. En los escaparates, gente desnuda como si nada. Un exhibicionismo total, ¿no es cierto? Entonces, eso acá no se aguantaría, no se soportaría. Pero allá, ¿por qué tanto? ¿Sabe que Holanda es uno de los países que más ha decaído? Y es uno de los países en que el protestantismo anteriormente estuvo muy fuerte. Curiosamente, países donde el protestantismo, ahí en el primer mundo, fue fuerte, son los países que ahora están en los suelos moralmente. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿pero por qué y cómo ingresó? Mira, hay dos cosas como la masonería está metiendo las cosas en el mundo. Arte y moda. Mira la televisión nuestra y ahora, mira, a veces cuando vengo por la San Felipe, todos los que están ahí en el letrero, ¿cómo se llama esto? En los paneles, gracias. Todos los que están en los paneles ahí del Canal 2, el 99.9 son homosexuales. Sí.
Y ¿sabes qué? Eso está abierto. Entonces, ahorita nosotros lo soportamos, nos reímos, inclusive no hay chiste y no hay programa cómico que no tenga un homosexual o alguien que represente un homosexual. ¿Y sabe qué? Lo que ya quizás a nosotros que estamos viejos no vemos, como si nada. Pero la gente, chicos, adolescentes, ¿qué están viendo y qué están captando, qué están absorbiendo? Ahora, no dicen vamos a destruir la familia. Lo que están destruyendo primero es la moral de la gente, y una vez que tiran la valla moral, la persona escoge qué ser. Y luego que la persona escoge qué ser, entonces ya no van a venir con el cuento de que queremos juntarnos 2 varones o 2 mujeres. O sea, la destrucción está por todos los lados. Los diseños nosotros no los vemos a simple vista. Pero ¿sabes qué? La presión del mundo espiritual es tan fuerte. El diablo no pide permiso para entrar a la vida de una persona, se mete. Y entonces, el diablo tiene muy bien instruidas sus tropas y muy bien distribuidas sus tropas. Y les da nivel de autoridad y de poder, ¿y sabe quiénes realmente le dan autoridad y poder? Los hombres, que los invocan ídolos, invocan demonios, y al final de cuentas, esas son contrataciones. Déjame hacer un alto ahí. Algo que debo decirte que debe estar también dentro de tu mente y tu espíritu para siempre es esto. La Escritura nos muestra una cosa. ¿Por qué sucede todo esto? Nos muestra una cosa. Hay en el hombre una disposición natural por el asunto del pecado, que hace que nos inclinemos al mal. Pero mire esto. Cuando el hombre se inclinó al mal la primera vez, el hombre y la mujer, no importa, no se inclina primero al pecado, primero se inclina al mal. No sé si me dejo entender. Eva primero no come el fruto, primero decide hacerlo. Primero se dispone al mal. Entonces, imagínense, mire acá un segundito. Todos nosotros tenemos un problema, que estamos así. Esa es la naturaleza pecaminosa, pero más que la naturaleza pecaminosa, a eso la Biblia le llama iniquidad. Iniquidad significa tener la raíz torcida. Nosotros siempre estamos velando porque la persona no peque, no mire, no fume, no baile, no tome, pero la raíz está torcida. ¿Se entiende? Un problema mayor que el pecado, o los pecados en sí, es la iniquidad. ¿Cuál es mayor, el pecado o la iniquidad? La iniquidad. Y la iniquidad, entonces, tiene 3 hijas. La primera se llama rebeldía. La segunda se llama idolatría. La tercera se llama brujería. Y esas 3 cosas, ahorita te explico en qué consisten. Esas 3 cosas son abominación para con Dios. Y cuando estos pecados están presentes, ese nivel de maldad está presente en la vida de un pueblo, de una persona, de una ciudad, de una nación, es ahí donde vamos a encontrar que ese texto de Romano que dice que Dios los abandona. Dios los entrega a su maldad, los deja que caminen tras su maldad. Ese texto se cumple. La rebeldía, en palabras simples, tiene que ver con lo siguiente. No solamente con estar en contra de Dios, sino es apartarse de Él. La idolatría es cambiarlo a Él. Y la brujería es buscar poder en su enemigo. Entonces primero el hombre se rebela y luego busca otro. Por eso casi usted puede ver desde la antigüedad que aunque Noé sale del arca, sus hijos se salvan con él, terminan teniendo sus propios dioses, sus descendientes.
Porque se apartan de Dios, se rebelan contra Dios y luego lo cambian. Construyen un Dios a su medida. Pero ya el nivel mayor de maldad se da cuando buscan poder de su enemigo, y esa es la brujería. Lo dejo ahí, contra esas cosas hay maldición. En otro momento le explico cómo funciona eso de las maldiciones generacionales y cómo trabajar problemas de brujería, que es lo más fuerte. Entonces, mire esto. Cuando Pablo tiene en mente estas cosas del mundo espiritual, no crea que Pablo está viendo cositas simples. Pablo tiene un conocimiento muy amplio de lo que es la maldad del hombre, y eso usted lo puede notar en todos Romanos, y sabe cómo funciona el enemigo y cómo se maneja y cómo trama y cómo lucha y cómo todo lo puede visualizar, lo puede entender y aún por el Espíritu más. Entonces la vida está diseñada. ¿Por qué hay iglesias que no crecen? Una vez, un amigo X, una iglesia grande, recién entraba a pastorear esa iglesia y me dijo: Rachu, ¿qué me puedes aconsejar? Me dijo: mira, esta es una iglesia grande y la verdad, quiero consejo. Yo le dije: mira, esa iglesia grande yo la conozco, yo fui parte de esa iglesia. Su grande mal es que toda la murmuración es el pan nuestro de cada día. La gente ahí es más chismosa que en el mundo. Y yo puedo decir que yo conocí entre sus pastores antiguos un par de chismosos. Desde ellos comenzaba la cosa. Entonces, se hablaba una cuestión, se hablaba algo a nivel pastoral y ellos lo sacaban a sus amigos. Y de ahí comenzaba a correr la bola y esto y el otro y la habladuría. Historia de la iglesia esta es que se divide en bandos, que uno quiere ser pastor, el otro quiere ser pastor. Esa era la historia. La gente entraba por cientos por una puerta y salía por miles por la otra. Entonces dije: mira, ahí tienes que trabajar, cambiar esa situación. Yo no estaba tan metido en guerra espiritual como ahora. Pero le dije: la otra cosa es que veo sobre la iglesia un principado de destrucción. ¿Y sabe qué? En el caminar, cuando ya me puse a reflexionar sobre el asunto, uno de los pastores principales que tuvo tenía ese asunto, que cuando él salió, ya no se quedó ahí, se llevó un grupo para abrir su propia iglesia. Y entonces, ¿sabe que eso se comenzó a repetir varias veces? Se harían grupos, y grupos, y grupos. ¿Qué estaba sobre la iglesia? Mucha brujería. Y ellos no estaban siendo conscientes de esa situación. Entonces, ¿sabe qué? Acuérdate. ¿Y tú crees que el diablo está contento porque tú estás acá? El diablo no va a estar contento. Si encima de eso tú no le cierras las puertas, no vives santo, va a estar feliz. Va a estar, ¿sabe qué? Va a venir contigo a la iglesia. Claro, porque le vas a servir de vehículo. Sobre eso, si tú le prestas tus miembros como instrumento de iniquidad, tu boca, tus ojos, tus oídos, malas obras y todo, entonces dime cómo la iglesia de Cristo va a estar fuerte. Allá había mucha murmuración. Mire, yo conocí una iglesia, y yo bendigo al Señor por esa iglesia, porque ahí me dieron la oportunidad de enseñar por primera vez en un instituto bíblico, allá al comienzo de los 80. No era una iglesia de donde yo venía, era una iglesia pentecostal. ¿Y sabe qué? Ahí enseñamos, tuvimos mucho tiempo ayudándolos, a sus jóvenes, a la misma iglesia. Bonito. Pero ¿sabe qué? Un tiempo ya no me invitaron, desaparecí. Y me invitaron como a los 8 años, creo yo. Y cuando veo la iglesia ya no estaba la misma gente.
Y le pregunté, ¿y fulano? Nada, se fue. ¿Y fulana? Se fue. ¿Y el tal? Se fue. Y ¿sabes qué? El Señor me comienza a mostrar qué pasaba en esa iglesia. Había casi en la puerta de la iglesia una escalera, y en la escalera había alguien que aparentaba ser un hombre, sentado así, riéndose siempre. Y me puse a averiguar qué había pasado ahí anteriormente, porque ese era un guardia. La iglesia cada vez que crecía a 150, ¡pum!, se dividía, se derribaba y quedaban 20, 30. Los demás salían por cualquier lado. Me invitaron cuando la iglesia cumplía 60 años y tenía 40 miembros. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Lo normal es que crezca, pues. Que no podían tener un miembro por años. ¿Y sabes qué? No se daban cuenta. Y la división era, pero el legalismo, ¡oh, Dios mío! ¿Tú sabes cómo, por ejemplo? Es para que entiendas la forma religiosa que tenían, porque eso no era cristianismo para mí. Vamos a suponer que este niño y esta niña se gustan. ¿Ok? Ahí estaban los ancianos que parecían soldados. ¡Hey, siéntate allá! Tú te sientas allá. Mujeres a un lado, hombres a otro lado, con los faldones ahí. Tanta era la presión que cuando el papá, en vez de que la chica o el chico le decía, papá, mira, me estoy interesado en esta señorita. Parecía que le hubiesen dicho, quiero pecar. Comenzaban a fustigar, a molestar. ¿Sabe cuál era? Esa es la historia de todos. ¿Sabe qué hacían? Se iban, se escapaban de la casa y regresaban cuando ya estaba en estado. Entonces los ancianos tenían ahí la posibilidad de decir, pecadores, arrepiéntense, y esto y el otro, los casaban y se acabó el problema. ¿Y el testimonio de la zona? Cuando qué bonito es pastorearlo, decirle, miren, cuídense en esto, nada. O sea, full legalismo. Cuando tú salías a preguntar a la gente de la zona sobre la iglesia, la gente decía, esa iglesia está creciendo. Ya en poco tiempo van a desaparecer los hermanos. Oye, pero era espantoso escuchar eso. Y ellos nunca pudieron entender por qué les sucedía esto. Yo no sé, de repente, Carlitos, en tu experiencia has visto, una vez nos pasó en una iglesia hacia el norte, no voy a decir dónde, estaba pastoreando, que estuvo antes que tú en la Vicky. Y un día estamos viendo los problemas y comenzaron a caer nuestros jóvenes, hermano. Pero en 2 meses cayeron como 10 parejas. Nos sacudió, ¿qué es esto? Y comenzamos a dar cursos, a pastorearlos y todo, pero ¿qué era? Era la zona y la gente movía. ¿Y sabes qué? En ese tiempo comenzaron a aparecer allá en el norte esos chiquillos así como los que aparecen en Gironquilca, en Lima, de negro, los hemos, ¿no? ¿Y sabes qué? Y tomaban calles enteras. Los góticos. ¿Y sabes qué era gente? Era gente, ¿cómo le llaman eso? Modernos, ¿no? O sea, bisexuales. Y en las calles se respiraba eso. Y fue terrible, porque ¿sabes qué? Yo una vez conversé con un chico de ellos y me dijo, ¿y qué tiene de malo que yo haya caído? Me dijo. Y era un líder. Yo le dije, pero hijo, estás mal, ¿cómo me vas a decir eso? Yo pensaba que ibas a tener tristeza. No, pero si yo la amo, pues por último me casaré con ella. Y era uno de los líderes fuertes. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Sabe qué? Bueno, se casaron, después se divorciaron. Entonces, el diablo no está jugando, está diseñando. Y depende de ti que el mal no se meta a la iglesia. Por lo que más quiera, no tengas vergüenza. Decirle, ¿sabe qué? Apóstol Carlos, tengo tentaciones. Ven, varón, y habla. Dile, ¿sabes qué? Estoy mal.
Me vienen cosas a la mente. ¿Sabes qué? No quisiera estar con mi esposa, quisiera estar con... Díselo. No dejes que el mal se meta a la iglesia. Busca ayuda. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Porque al final, alguien que le abre la puerta, por ejemplo, al enemigo en esa área, el espíritu de seducción ya comienza a moverse. Entonces, imagínate un varón cargado de ese problema. Va a venir, va a estar mirando a la hermanita. Y no, y se mete, hermano. Ella ni se da cuenta y de pronto se siente así, rodeada, vista. Y si eso presiona, comienza a correr de uno a otro. Yo le dije que tiene que comprar pasaje de ida. Porque así como te va a generar esa situación, te va a generar situaciones en casa como para que te enemistes con tu esposo, tu esposa, y entonces va a decir, mi esposa no me entiende, el clásico recurso de los que quieren salir de la casa y buscar consuelo en otra persona. Ya estamos viejos para eso, hemos visto tanto. Entonces, por un lado están los principados, por otro lado están los gobernadores, mira eso. Los principados van a mandar a todos, porque son los comandantes. Luego de eso están los gobernadores, aunque en el texto dice las potestades, ¿no es cierto? Pero los gobernadores son dominios, es decir, quienes están a cargo de los negocios mundanos de Satanás. Son jefes de regiones, de provincias, de ciudades, y dominan a las potestades. Y ¿sabe qué? Eso es algo que llama mucho la atención, porque cuando uno está metido en guerra, acuérdense, no hay muchas potestades, pero sí se vienen a ayudar. Y cuando están siendo golpeados duramente por el Señor y por su ejército, por el ejército del Señor, hasta el mismo diablo viene a reclamar. Pero, ¿sabe qué? Por regiones, nosotros cuando hemos viajado a diferentes lugares, encontramos, por ejemplo, aquí en el Perú, cuando nos íbamos a provincia, siempre veíamos un inca. Esa era la forma que tenía, pero era un guerrero gigante que corría desesperado porque sabía que íbamos a hacer guerra por todo lado. Y toda nación, todo país, por lo mismo que invoca ídolos. Dice Deuteronomio que invoca ídolos, invoca demonios. Cuando las personas invocan ídolos, e invocan demonios, el diablo le pone un guardián a cada ciudad. Entonces, ese guardián va a hacer lo imposible para que la vida y el diseño que se ha trazado se mantenga. ¿Se entiende? Por eso que la iglesia debe crecer en el entendimiento de esto para zamaquear las estructuras más profundas de maldad que hay en una región, en una ciudad. Y eso va a traer crecimiento, va a traer despertar en la gente. Y eso, junto con la evangelización, son armas fuertes para que se desvanezca los niveles de maldad en una región, en un lugar. Mire, usted se ha dado cuenta, no sé, usted que está en Jesús María, ¿cuántas iglesias evangélicas hay en Jesús María? ¿Tienen una idea? ¿5, 10, 15, 20? Más de 15, pero no son más de 50. Ni de 30, creo. Ya. Pero te vas a San Juan del Lurigancho y hay como 1000 iglesias. Y no estamos hablando de porque es grande el lugar, o sea, el distrito. ¿Han visto ustedes muchas iglesias en Magdalena? ¿En el mismo San Miguel? ¿Muchas? En San Isidro.
pero ¿cuántas? No una, no estoy hablando de cuántas hay. Y si des en cuenta de una cosa, esos son niveles casi impenetrables con el Evangelio. Son distritos en los cuales no se puede trabajar profundamente con el Evangelio. La gente o es muy idólatra, muy tradicionalista, o la gente se va al otro extremo de no querer saber nada con Dios, muy materialista. ¿Y sabe qué? Son distritos complicados. Yo trabajé una vez en Surquío. Habían iglesias antiguas ahí. No evangélicas también. Pero complicado el bendito distrito. ¿Y sabes qué? El pan nuestro cada día eran matrimonios no. Madres solteras, padres solteros también. O sea, muchachos que tenían una relación con alguien y se quedaban con el hijo. La mujer lo dejaba tirado, o la novia. Entonces, hogares disfuncionales hasta más no poder, niveles de delincuencia muy altos, drogadicción terrible. ¿Cómo trabajar allí? En ese tiempo yo no sabía nada de esto. Pero eso no era el mismo problema de San Martín de Porres. Había idolatría en otra forma. Entonces, debemos estar avisados de lo que pasa a nuestro alrededor. No para decir, no para magnificar la cosa, sino para entender contra qué estamos luchando en el mundo espiritual. ¿Quién está gobernando la zona? ¿Quién es el guardián de la zona? Luego de eso están las potestades. Las potestades deben ser gobernadas, por cierto, por los gobernadores. Pero esas potestades tienen autoridad y dominio sobre jurisdicciones determinadas. Son agentes secretos que ya eso sí se meten a las personas. Se meten a dominar a las personas. Mira, los gobernadores están viendo las regiones. A veces cuando uno está echando fuera un demonio de una persona, se viene a reclamar derecho. Y cuando no puede, viene hasta el principado. Y cuando no puede, viene hasta el mismo Satanás. Pero ¿sabe qué? Ya a nivel de posesión están las potestades. ¿Se acuerdan de ese hombre que vivía encadenado? ¿Quién era? El Gadareno. Y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión. No le dice, mira, yo soy el demonio de borrachera, de destrucción. No, legión. Una legión necesita a alguien que va al mando. Eran muchos. No vamos a entrar ahorita al detalle. Pero eran muchos. Y estaban en una sola persona. ¿Recuerdas esto? Uno le abre la puerta a uno y se viene con yapa, viene con toda la mancha. Entonces, por lo que más quiera, cierre puertas en su vida. Confiese todo lo que tengan que confesar. Eso es importante. Manténgase bien para el Señor y usted no va a tener ni un rasguño en la batalla. ¿Ok? Luego, aunque eso de un rasguño después te lo voy a explicar. A mí me mandó al hospital. Ya. Pero luego de eso están, ¿qué cosa? Las huestes de maldad. Ya las huestes son todos los enanos que están por aquí y por allá, ejerciendo control sobre los hombres. Entonces, mira, hasta ahí Pablo, ¿de qué nos está hablando? De un ejército bien organizado. ¿Sabe? Yo, hasta donde veo, hermano, el ejército más unido del mundo lo tiene el diablo. Porque cuando no le quieren hacer caso a los demonios al diablo, los atormentan. Eso hablaremos en otra ocasión. Eso se ve. Eso el Señor te lo muestra en el mundo espiritual. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Pablo está diciendo que nosotros debemos batallar hasta ponerle el pie en el pecho y mantenerlo ahí, caído. No es que se debe levantar nuevamente, ni permitirle que se levante.
Ahora, mire eso en casa. Llévelo a todos los planos. Cuando, por ejemplo, tenemos uno de los familiares. Yo recuerdo cuando estaba en mis primeros años en la fe, estaba en el seminario. No, ya estaba en el seminario. Ya estaba en el seminario. En el instituto. Y mi hermano mayor, que ahora es pastor y es profeta, que es mi hijo en la fe, venía borracho, hermano, y se sentaba así, y yo estaba de lo mejor estudiando la Biblia, haciendo las tareas, y se ponía a escuchar a alto volumen música, y después se reía, y comenzaba a maldecir a Jesús. Lo maldigo. Y en ese momento lo miraba y no sabía si decirle cállate. No, tenía miedo. Pero no sabía cómo empezar a echarle fuera al bicho. Y gritaba, maldiciendo al Señor. Era el otro. ¿Usted cree que yo podía estudiar? Si no era él, mi hermana, todo el volumen. Si no era él, era Johnny. 5 de la mañana escuchando música de recuerdo. 7 de la mañana seguí escuchando música de recuerdo. 11 de la mañana, música de recuerdo. 3 de la tarde, música de recuerdo. 6 de la tarde, música de recuerdo. Y ¿sabe qué? Yo no tenía un ambiente donde estudiar. Si era para ahorcarlos, hermano. La diferencia entre uno y otro, bueno, uno cuando estaba borracho maldecía al Señor. El otro, la otra, tú le decías, pero baja un poquito, no me da la gana. Y el otro era varias veces al día. No decía mucho, pero... Ahora, la pregunta que estaba pasando, ¿era solamente su mal carácter? No, en uno estaba la manifestación clara. En la otra que estaba, no le podía decir nada porque se te levantaba y te decía de todo. Y como uno era creyente, todavía te decía, mira lo que me estás diciendo, y así dice que eres cristiano. No podía ni mirarla, ¿por qué me miras? Y en ese plano, tú no te vas a poner igual, pues, endemoniado. Pues. Con cosas. Y el otro que no entendía, que dale la música. Uno necesitaba estudiar para los exámenes, dale la música. Le decía, mamá, pero dile que baje un rato, pues, busca tu casa. Pues. No sé si tú vives cosas como esas, tanta oposición. Y a veces uno dice, es el carácter de la persona. No, son los bichos que están en la persona también. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Santo Dios, no sé si me entiende. Así se entiende. No lo hagan. Digo, no, está bien. Está bien que lo entiendan. Pero es que des en cuenta que a veces nosotros pasamos por el plano más simple, por el superficial. El mal carácter, pues, ¿no? Y nos ponemos en el plano, ya la vas a pagar algún día, vas a ver. Pero no nos hemos puesto a pensar que nuestra lucha va más allá. ¿Sabe lo que me gusta de David? Permítanme el paréntesis de 30 segundos. 3 de los salmos de David no son salmos de guerra, de todos los salmos que él escribió. Pero en toda la otra parte sí son salmos de guerra. Y él no está viendo el daño que le hace a la persona, sino está viendo los demonios que están detrás de la persona. Es interesante, ese hombre mira 1000 años antes de Cristo. Ya tenía una visión muy amplia del asunto. Entonces no estaba diciendo, pues este que me hace la vida imposible, ¿no? La otra que me ofende, ¿no? Hay alguien detrás. Cada vez que nosotros le abrimos las puertas al mal, no confesamos los pecados. Mira, el diablo se va a meter. Tú pecas, no confiesas, ya le abriste la puerta. Sigues pecando, ya lo estás invitando. Peca una vez más, ya se metió. Por eso que la Biblia nos dice que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
Y abogados también tenemos para con el Padre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Estoy mezclando varios versículos a la vez, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener las puertas abiertas. Pero si tú le abres la puerta, el otro se mete. Ahora imagínate, hay mucha gente que es creyente. Dice ser creyente, pero tiene puertas abiertas. Si no, pregúntate por qué. Mira, si yo puedo... Mira, Rocío, tengo un vecino que es un sinvergüenza, me gusta chismear, ya pues le chismeo al vecino, porque tengo que chismear al hermano. Porque tengo que venir a hablar de la iglesia y de mi hermano y que la iglesia está bien. Si la iglesia soy yo, si está mal es por mí también. Pero la gente no se... No, bueno, yo sí sé, ¿no? Es el diablo detrás de ellos, que solamente viene a la iglesia justo para ver lo malo y para destruirla. Y ustedes eviten eso. ¿Saben por qué? Si van a estar metidos en guerra, lo primero que tienen que decirle al Señor es que le sane la lengua. Acuérdense que la lengua enciende la rueda de la creación, dice, enciende bosques. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Yo en otro momento le voy a hablar del espíritu de Jezabel metido en la iglesia. Y eso es serio. Eso es muy serio. Una iglesia profética tiene que cuidarse definitivamente del espíritu de Jezabel. Mira, no nos dio el tiempo para hablarles ahora de cómo ponerse la armadura. Pero será el domingo. Lo que sea. Ok, entonces, una vigilia, ¿no es cierto? Ella quiere el libro completo, ya. Ha pedido eso. Ha pedido eso. Sachivo. Pero mire, por lo menos usted tiene un entendimiento ahora que la cosa no es tan simple. Pablo no está mirando una cosa, mira, sí, Cristo ya venció. Entonces, ¿por qué Pablo sigue hablando de eso? Está hablando por el año 62, 64, casi 30 años después que Cristo había muerto, que nuestro Señor, 30 años más o menos, ¿no? ¿Y por qué sigue hablando de eso? Porque la gente dice, bueno, pues si la Biblia no lo dice, y comienzan a argumentar una serie de cosas. Pero mira el nivel de vida que está viviendo la iglesia. Mira, no, esto no es para sentirnos mal, pero hay que meditarlo igual. ¿Cuánto estás fructificando para Dios? Porque debemos fructificar. Y si no lo hacemos, ¿qué está pasando? Si yo no puedo profundizar inclusive en mi vida espiritual, ¿qué está pasando? Si yo no puedo profundizar mi vida de adoración, ¿qué está pasando? O sea, no pensemos solamente, mira, por un lado sí, el diablo te pone distracción, pero si tú quieres la aceptas, si no. Pero cuando él está adentro, ya le diste cabida, o él está presionando, oprimiendo, con distracción y otras cosas, y dicho sea de paso, una de las armas más fuertes que usa el diablo, cuando quiere pisotear a los creyentes, es que le suelta el espíritu de Mamón. O sea, ese es un principado, ¿no? Suelta Mamón y Mamón hace que la gente se arrodille delante de él. Cuando la hijita dice papá leche, mamá esto, y no hay. Hay gente que hasta vende su alma al diablo. Mamón es despiadado. Mamón es despiadado, saca a la gente de la iglesia, pero así. Oye, ¿por qué no viene? Estoy trabajando, o sea, la iglesia no me mantiene, hermano. Así te lo dicen, tú no le estás diciendo por qué no vienes sin vergüenza. Tú estás diciendo, hermano, te extrañamos. Pero te dicen, no, estoy trabajando, pe. Tengo que hacer sobre tiempo, pero no tengo. Tú me vas a dar. Y se pone uno en ese plano. Y dígame si nuestro trabajo y nuestro esfuerzo va a sostenernos verdaderamente.
que nos sostiene es Dios. Si Él quiere, ¿sabes qué? Aún eso que ganamos se convierte en agua. Y Mamón sí doblega a la gente. Por eso que Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. ¿Verdad? Porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Pero a la vez dijo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ahí hay que tejer lo que se nos está diciendo. O sea, hay que tratar de entender para no caer en las garras del enemigo y no ser víctimas, cuando no debemos ser víctimas, no ser víctimas como si estuviéramos ciegos de alguien que sí está manejándose bien, tiene todo ordenado, diseñado, pero que a la vez está vencido. Yo no creo que el diablo le gane batallas al creyente porque el creyente está desprotegido por Cristo. Lo que sucede más bien es que gana las batallas porque el creyente no está avisado, no está metido completamente en la Escritura, entendiendo todas las cosas y toda la manera como el diablo opera. Pablo dice en otro momento, ¿sabe qué? Que no quiere golpear como quien golpea al aire. Él quiere golpear al enemigo directo. Y este es un tema que lastimosamente no se trató mucho por mucho tiempo, por siglos. Pero es curioso, yo he encontrado materiales de cómo los creyentes en el primero, segundo, tercer siglo hacían guerra espiritual. Entonces no es un tema nuevo. No tendrían el lenguaje que se tiene ahora, pero sí se tenía la concepción de lo que dice el texto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que hay un diseño, hay formas de dominio que están por encima de la inteligencia humana, que están por encima de lo que el hombre puede percibir. Tú puedes ir confiado en el Señor y espero que nunca te pase nada, pero imagínate, te vas confiado por una calle, ahora en ninguna parte del mundo no estás seguro. Y lo que no pasaba antes puede pasar ahora. Te roban, qué sé yo. Entonces la pregunta es que, ¿apareció el ladrón? ¿Coincidencia? Mira, en la vida no hay coincidencia, hay diosidencia. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió? ¿Qué puerta tienes abierta? ¿Qué cosa te puede enseñar? Además, ¿cuán avisado estás de las cosas? Ustedes que están ahora metiéndose a lo profético, yo les aseguro que Dios les va a decir, anda a la calle derecha. ¿Se acuerdan del texto? Y les va a guiar. Y les va a librar. Pero hay que estar en sintonía. Y a la vez hay que estar avisado, hermano, de todas las cosas, porque el diablo, sí, te la tiene jurada por si acaso. Él va a querer venir contra ti a dañarte, porque tú eres ¿para él qué cosa? Un traidor. Y si te metes a guerra, eres más que traidor. ¿Ya? Ahora, si hay una organización, hay que tenerla en cuenta. Escúchame esto, ahí termino. Un minuto por lo menos. En guerra siempre hay niveles que Dios nos va dando. ¿Cómo ganas los niveles? Primero, lo más elemental, lo más primordial. Lo primordial es la adoración. De eso hablaremos en otro momento. En la medida que tú vas adorando, vas creciendo en autoridad, vas creciendo en respaldo de Dios, vas creciendo en revelación, vas creciendo en muchos aspectos. ¿Ok? Entonces eso es clave. Pero te digo esto sanamente, muy sanamente. Si Dios te da a ti pelear con los enanos, pelea con los enanos, no pelees con los grandes. Si tienes que pelear con los pitufos, pelea con los pitufos, no pelees con Gargamel todavía.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el diablo no respeta. Y la autoridad la vamos a ganar en la medida que nos exponemos a la presencia de Dios y en la medida que nos asemejamos a Él. ¿Se entiende? Y entonces crece, simplemente adora y crece. Va a llegar el momento que vas a agarrar a los pitufos así y le vas a decir, agárrame el sal, pues, ¿no? Tranquilo, en eso quiero que por favor estén tranquilos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tienes algún escaramuz en casa? Llama a tu apóstol y dile, apóstol, estoy teniendo esto. ¿Podría usted orar y decir, poner cobertura sobre mí, Señor? Y tú oras diciendo, Señor, lo cubro, que la autoridad que me has dado esté sobre él ahora. Y así como he prohibido al enemigo que los toque a ustedes, porque la autoridad que Dios me dio a mí, él va a hacer lo mismo. Y ustedes van a poder ver victoria. Pero vayan creciendo, vayan metiéndose de a poco. Ahora, si tú ves en el camino que alguien tiene una unción para eso, una manifestación de Dios, una autoridad de Dios para eso, acércalo más. Y trata de desarrollar eso, porque va a servir a toda la congregación. ¿Me entiendes? Pero entonces, no vayas a estar ahí como Scooby-Doo, buscando por todos lados demonios, por todos lados, tranquilo. No te metas en lo que no te mandan. Deja que si se manifiesta ahí, habla. ¿Ok? Ya en el camino se va a formar equipo, se va a estar más avisado, se crece en lo profético, se crece en la adoración y se crece en todo el entendimiento de la guerra espiritual. Pero que va a haber lucha, bueno, que hay lucha hay. Y que va a haber de repente momentos de batalla muy fuertes, no lo dude. No le extrañe que comience a venir gente que ni bien se sienta todo. A mí me pasó, yo recuerdo que no sabía ni cómo empezar, un poquito más me persinaba. Y de pronto comenzaban, venían de visita, ¿quién está de visita por primera vez? Y ni bien, párese, un aplauso. A salir, a sacarlo a otro ambiente y ahí a batallar. No podía llegar nadie de visita. Todos los cultos teníamos ese asunto. Show. ¿Y sabe qué? No sabíamos. Ahí el Señor nos fue adiestrando. Si hubiese sabido, pues te hubiese dicho que hice, mira, esto es así. Nada. Comencé en 0, completo 0, y 0 a la izquierda. Entonces, no les extrañe, porque a eso los llamó el Señor, si son una iglesia apostólica y profética. A ejercer dominio contra las tinieblas, a establecer el reino de Dios sobre la tierra en la parte que corresponde, es decir, a manifestar toda autoridad del Señor. Y acuérdense que cuando el Señor caminaba por un lado y otro lado, le salían diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Entonces eso va a ser natural. No le digo esto para que no le voy a dar la chiripiolga. Usted debe ir arreglando todo como para que Dios lo use en eso. 2, que cuando en algún momento haya eso, no sé por qué le tengo que decir eso, no se lo iba a decir, hay alguna manifestación, no griten. Uno toma autoridad y los demás respaldan. Si, por ejemplo, el pastor le dice, ¿sabe qué? Lee un salmo. Al que le dice lee un salmo, lee en voz alta, sin gritar. Si a alguien le dice, mira, canta. Adora al Señor. Si otro dice, ¿sabe que ustedes adoren? Ustedes simplemente cubran a todos. Señor, cúbrenos, que tu sangre preciosa nos envuelva y que no haya daño para nadie. Ya en la próxima les hablo más sobre eso. Pero ¿sabes qué? Obedezcan. No tengan el estilo pentecostal que todos gritan una sola orden a la vez. ¿Ah? Mira que no hay que ser desordenados. Entonces, yo les digo porque he visto de todo en este caminar, tanto, no tengo 50 años en esto, pero más o menos 13 años en este asunto. Y haber visto algunas otras cosas en las iglesias pentecostales por más de 20 años. Entonces no hace a uno ver que el orden también es necesario y Dios te enseña cómo hacerlo.
Al comienzo uno hasta dice, ¿cómo te llamas? Ya, después ya no me importa cómo se llama, igualito se tiene que salir, pero es por la autoridad que el Señor nos fue dando. Pero al comienzo decía, ¿cómo te llamas? Tal. ¿Por qué entraste? Porque me hizo esto, hizo aquello. Ahora sale en el nombre de Jesús. No, si no, ella quiere que yo esté. Vuelve, renuncia a tal cosa. Renunciaste, sí, cae de nuevo. Eran tan largos los procesos. Yo no nací sabiendo. ¿Me entiendes? Ya en el camino el Señor nos ha hecho conocer esto, ¿no? Yo me acuerdo antes una liberación a veces duraba 6 horas, hermano. Una sola persona. Terminamos y ya, y boom, venía otro. ¡No! Nos pasamos como 2 años y medio así, atendiendo 2, 3 casos diarios. Hasta que el Señor nos fue enseñando. Ya después en el camino nos enseñó cómo ministrar masivamente, ¿no? Entonces, de ministrar a uno sin saber, a ministrar 1500 a la vez es otra cosa, ya no. Pero que no nacimos sabiendo. Yo no te estoy enseñando porque yo soy el saberlo todo. Estoy enseñando porque Dios en su camino, en su misericordia nos fue enseñando. Y eso es para todos, es para bienestar de la iglesia. Entonces, quiero que seas paciente, no te avientes, no vayas a decir ahora, ven, empezar, ¿dónde estás? No, sí, pues unos son guapos. Pero... Sí. No, si en el mundo decía, no, a mí no me importa cuántos son, vayan saliendo. No, ahora tranquilo nomás, tranquilo. No voy a decir que te tenga que llevar en camilla acá, quitar. Mira. No, es tranquilo, ¿sabes qué? Escúchame esto, ahí fin. No maldigas al diablo, no te metas a decir cosas contra él. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a decir o proferir juicio de maldición contra él, ni ninguna palabra de maldición. Cuando usted quiera decir algo, que el Señor lo reprenda. Y cuando tú quieres que caiga maldición sobre su obra, sobre él, Señor, maldice tú. No cometas el error, porque si tú usas el mismo lenguaje, usas las mismas técnicas que él, estás bajo él. Él te va a jalar a su campo siempre. ¿Me dejó entender? Ese es como que el que comienza a molestarte hasta que reaccionas y ya fuiste. ¿Entendido hasta ahí?